noches. Les damos la bienvenida a nombre de la cultura gnóstica. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. La cultura gnóstica es una organización sin fines de lucro, dedicada a la investigación de la antropología y también de los misterios que se esconden detrás de todos los mitos y todas las leyendas que existen en la humanidad y a través del tiempo se han ido pasando de boca a oído por generación y generación. El día de hoy vamos a abordar uno de los mitos que ha causado mayor interés dentro de los investigadores, los arqueólogos, ¿no? Vamos a hablar de la Atlántida, esa fabulosa civilización que logró tener un gran desarrollo en su tecnología, en su arquitectura, y sin embargo, ¿no? Desapareció en el mar que hoy lleva su nombre. ¿Por qué desapareció? ¿Cuál fue el origen, la causa de aquella circunstancia? ¿Acaso las circunstancias que vivimos ahora podrían ser parecidas a lo que le pasó a la Atlántida? Vamos a un poco sumergirnos en estas preguntas para resolver, para ver, para develar los misterios que hay detrás de la Atlántida. Para esto vamos a contar con la presencia de un instructor gnóstico de mucho tiempo de experiencia, ¿no? Y vamos a compartir. Entonces, los invitamos a que ustedes puedan hacer sus preguntas a través de las redes y invitamos a Jorge Luis Sarmiento, que nos va a dar esta conferencia en esta noche. Adelante, Jorge Luis. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Ahora vamos a darle inicio a esta conferencia que hemos titulado Los Misterios de la Atlántida. Y como bien lo dijo Rocío, esta conferencia es presentada por AGACAC, que es Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos de América Confederada. Entonces, si hablamos de estudios gnósticos, tenemos que hablar de la gnosis. ¿Y qué significa la palabra gnosis? Esta palabra viene del idioma griego y significa conocimiento, sabiduría. La gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Es una filosofía perenne y universal. La gnosis es una escuela científica de regeneración. La gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. Por esa razón, cuando hablamos de misterios, hablamos de uno de estos misterios tan especiales que tienen intrigada a la humanidad durante miles de años. Este misterio es el misterio de la Atlántida. Pero cuando hablamos de misterios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de misterio nos referimos a algo que es inquietante, a algo que tiene indicios de ser real, a algo que no tiene una explicación aparentemente lógica y que además muchas veces no concuerda con la historia oficial. Cuando hablamos de la historia oficial, ¿qué nos enseña? Nos enseña que la aparición del ser humano, la aparición del hombre, se da aproximadamente entre 1 a 3 millones de años atrás, otros llegan hasta unos 6 millones de años atrás. Y también nos dicen que la civilización aparece aproximadamente hace unos 4.000 años en Sumeria y en Egipto. Sin embargo, muchas veces la historia se ha tenido que reescribir porque los descubrimientos que se van realizando van obligando a cambiar la historia. Y uno de los ejemplos más palpables que tenemos es en nuestro país, con esa ciudad majestuosa de Caral. Hasta antes del descubrimiento de Caral, se pensaba que la primera civilización en nuestro país era Chavín de Huántar, con una antigüedad de aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Pero Caral vino a demostrar que tiene una antigüedad de 5000 años, lo cual obligó a cambiar la cronología y la concepción de la historia en Sudamérica y por qué no decirlo, en toda la humanidad,
ya que hemos mencionado de que hace unos 4.000 años se supone que empezó la civilización allá en Egipto, allá en Sumeria, en el Medio Oriente, pero en nuestro país ya había una civilización hace 5.000 años atrás. Esto obliga a que se replanteen los paradigmas de la historia. Cuando hablamos de la historia, tenemos que mencionar que hay descubrimientos que se van realizando que están fuera del esquema. Por ejemplo, afirman algunos que en Bosnia, allá en Europa, se encuentran unas pirámides que tienen 20.000 años de antigüedad. También se ha podido ver, gracias al satélite, gracias al Google Earth, que en China hay unas pirámides, las pirámides de Xi'an. Lamentablemente, el gobierno chino es muy hermético y por eso no se ha podido avanzar en mayores investigaciones al respecto. También encontramos algo muy especial, son los UPARTs. ¿Qué cosas son los UPARTs? Son objetos fuera de su lugar, objetos que provienen de lugares o de épocas donde supuestamente era imposible su existencia. Algunos de estos UPARTs, según sus promotores, aquellos que los han descubierto, son los siguientes. Por ejemplo, se habla del martillo de Texas. Es un martillo que cuando le han hecho diversas pruebas han encontrado que tiene 140 millones de años. También es conocida la pila de Bagdad, un artefacto capaz de producir electricidad que proviene del 2000 antes de Cristo, en una época donde aún no se había descubierto la aplicación de esta forma de energía que es la electricidad. Otro ejemplo de estos UPARTs son huellas de humano al costado de huellas de dinosaurio, encontrado en Texas, en Estados Unidos, según los que afirman aquello. Después también son famosos las figuras precolombinas encontradas en Quimbaya, Colombia, las cuales tienen figuras muy especiales y una de ellas tiene figura de avión, algo muy sorprendente porque se supone que estos artefactos han sido de invención reciente y era imposible encontrar una referencia a aquellos en lugares conocidos como, o en épocas conocidas como precolombinas. Entonces, cuando hablamos de elementos encontrados fuera del esquema, podemos mencionar también que se han encontrado restos de hojas de coca en tumbas egipcias. Se han encontrado momias en las cuales en su interior han encontrado rastros de coca, que consumieron coca. Y también se han encontrado grabados egipcios mostrando piña, mostrando maíz, que son propios de Sudamérica. Entonces, esto nos hace replantear si recién en la época de Colón se encontraron los dos mundos, el mundo conformado por Europa, Asia y África, con el mundo conformado por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Se supone que recién hace unos 500 años ambos mundos se encontraron, pero estos restos y estos grabados nos hacen pensar que antiguamente hubo una comunicación entre estos dos mundos, y esto es muy inquietante porque realmente nos hace reflexionar si la historia es tal como se nos está enseñando y si no hay más misterios detrás de esta historia que nos puedan hacer replantear nuestro lugar en el mundo, nuestro origen y quiénes fueron nuestros antepasados. Otro de los grandes misterios y enigmas es por qué en diversas partes del mundo encontramos los que se llaman construcciones megalíticas. ¿Qué son construcciones megalíticas? Son construcciones hechas en base a piedra, pero cuyos bloques de piedra son grandes y esas estructuras son muy grandes. Más que conocidas son las pirámides de Egipto. Pero no solamente hay pirámides en Egipto, hay pirámides en México, en Centroamérica. Muy conocidas son las pirámides de Chichén Itzá, el complejo tan extraordinario que existe en México de Teotihuacán, las pirámides de Tikal, de Cholula, de otros lugares del mundo. Por ejemplo, nuestro país, con nuestra maravilla del mundo, Machu Picchu, una construcción megalítica por excelencia, hecha con bloques gigantescos de piedra. Existe una inquietud natural en el ser humano cuando se encuentra con esos restos de nuestros antepasados, porque el ser humano dentro de sí tiene una inquietud que escapa de la mente, escapa de la lógica, corresponde a algo que está más allá, y eso es nuestra conciencia, porque en nuestra conciencia hay algo que nos llama a buscar nuestro pasado, nuestro origen, de dónde venimos, para poder responder quiénes somos
y hacia dónde vamos. Es una inquietud natural del ser humano intrigarse por esas construcciones maravillosas del pasado, a las cuales tal vez no le podamos encontrar una lógica con la óptica del presente. Sin embargo, cuando nos adentramos en lo profundo, en la infinita profundidad de nuestro interior, encontramos una inquietud especial por buscar ese origen, de dónde venimos y qué nos quisieron enseñar estos muy sabios antepasados que dejaron como una huella indeleble estas construcciones maravillosas. Cuando ya nos vamos entrando en lo que es la Atlántida, pues encontramos que esta produce diversas inquietudes. Entonces, como se mencionó en la introducción, la Atlántida es un mito que ha venido inquietando a la humanidad desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque se habla de una civilización perfecta, en donde obviamente sus habitantes eran felices, sus habitantes vivían en la abundancia, sus habitantes vivían en un mundo justo, perfecto, equilibrado. Se habla de que en la Atlántida habían grandes avances tecnológicos, algunos de los cuales aún nosotros no hemos podido alcanzar. La Atlántida nos hace pensar de que la civilización humana es más antigua de lo que nosotros conceptuamos. También como inquietud nos plantea de que esta Atlántida puede ser el eslabón entre todas las culturas antiguas, porque como ya hemos visto hace unos instantes, existen muchas similitudes entre las pirámides de Egipto y las pirámides tanto de los mayas como de los mexicas. Existen similitudes en muchos restos arqueológicos encontrados en Egipto con los que se encontraron en nuestro país. Y otra inquietud es el terror que produce la historia de su repentino hundimiento. Ahora vamos a ir siguiéndole el rastro a la historia de la Atlántida. Miren qué interesante es esto de las inquietudes. Seguro que es conocido por más de uno la historia de Troya, narrada en la Ilíada y la Odisea. Fue escrita por el gran sabio e iniciado Homero en la antigua Grecia. Esta historia nos narra los diversos acontecimientos sobre la guerra de Troya. Y muchos pensaron, durante mucho tiempo, muchos siglos, se planteó que era solo una leyenda. Pero el investigador Heinrich Schliemann, él no se quiso quedar solo con la leyenda. Él buscó, investigó y se planteó la posibilidad de que existiera realmente. Investigó y logró encontrar las ruinas de la antigua Troya. Después de los descubrimientos de este caballero, muchos se plantearon la posibilidad de que así como Troya era real, la Atlántida también fuera real. Por lo tanto, muchos se han aventurado a investigar y a buscar. Ahora vamos a ir encontrando el rastro de este mito tan especial. La versión, digamos, inicial se considera que es la que planteó Platón, el filósofo griego, que vivió entre el año 427 y el 347 a.C. Él, que es uno de los padres universales de la filosofía, escribió una serie de libros llamados los diálogos de Platón, y en los diálogos de Timeo y de Critias es donde él plantea la historia del Atlántico. En particular, en el diálogo de Critias, él plantea lo siguiente, que uno de los discípulos que escuchaba a Sócrates en esas reuniones que ellos tenían, contaba una historia que su abuelo le había escuchado al gran sabio Solón, uno de los 7 sabios de Grecia. Este, a su vez, había escuchado de los sacerdotes egipcios de Saís la historia de la isla del Atlántico, que decían, más allá de las columnas de Hércules, se encontraba esta maravillosa, portentosa civilización que en algún momento entraron en guerra con los antiguos atenienses. Luego de la derrota de los atlantes, su isla se hundió en el mar repentinamente
a causa de un diluvio en un día y una noche. Y afirmaban estos sacerdotes que esta es una historia real, ocurrida 8.000 años antes de este relato. Entonces, desde ese momento, muchos otros han hablado y escrito sobre la Atlántida. Muchos escritores, geógrafos, políticos, filósofos, etcétera, etcétera, hablaron de la Atlántida, tales como Estrabón, Posidonio, Plinio el Viejo, Plutarco, Proclo, Teopompo, Plinio, Diodoro Sículo, Claudio Eliano, Eustacio y un largo etcétera. El tema de la Atlántida volvió a causar interés muchísimo tiempo después, en aquella época llamada el Renacimiento. El Renacimiento se dio allá en Europa y fue el renacimiento de la ciencia, de las artes y de la cultura, que había visto un opacamiento, ocultamiento de prácticamente unos 1000 años después de la caída del Imperio Romano. En esa época del Renacimiento se retomó la idea de un estatus de vida adecuado para el ser humano. Entonces, uno de los que planteó la historia de la Atlántida como una sociedad utópica fue Francis Bacon, que escribió La Nueva Atlántida. Posteriormente, ya en la Edad Moderna, algunos otros autores retomaron el mito de la Atlántida. Uno de ellos fue Julio Verne. Julio Verne, que escribió muchas historias maravillosas, como la historia del viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas en viaje submarino y otras muchas más. Muchas de sus historias se adelantaron prácticamente unos 100 años en el futuro, cuando escribió los viajes a la Luna, viajes en submarino y muchas otras cosas más que son muy interesantes. Él, en la historia de 20.000 leguas en viaje submarino, habló del Atlántico. Igualmente, el político estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro sobre la Atlántida, un político que llegó a ser congresista allá en Estados Unidos. Los grandes esoteristas han hablado también de la Atlántida, entre ellas ese gran ser, esa gran mujer extraordinaria, maestra de misterios mayores, llamada Madame Blavatsky. Uno de sus discípulos, muy conocido en el mundo iberoamericano, Mario Rosso de Luna, también habló de la Atlántida. Y otro que mencionó este continente fue el gran esoterista, psíquico, vidente Edgar Cayce, conocido por algunos como el moderno Nostradamus. Cuando hablamos de las exploraciones que se realizaron para poder encontrar huellas de este continente perdido, hablamos de exploraciones que se han hecho en el mar Mediterráneo, se han hecho en el océano Atlántico, se han hecho en el mar Caribe y también se hicieron en Bolivia, allá donde quedan esos restos tan antiguos y misteriosos de la cultura Yahuaná. Cuando hablamos de la Atlántida, entrados a este punto de nuestro tema, tenemos que hablar qué nos explica la gnosis, qué nos explican los estudios gnósticos sobre la Atlántida. Cuando hablamos de los estudios gnósticos, hablamos de investigadores competentes que tienen despiertas todas sus facultades, que son seres de conciencia despierta, los cuales tienen la capacidad de investigar en los hechos del pasado, tienen la capacidad de la clarividencia y otros sentidos más que permiten hacer investigaciones profundas sobre aquello que decíamos, los grandes misterios enigmas. La gnosis nos enseña en forma enfática que la Atlántida era todo un continente que se ubicaba en lo que ahora conocemos como el Océano Atlántico, que justamente lleva su nombre. Los atlantes eran toda una humanidad extensa, conformada por millones de habitantes, y esta humanidad fue predecesora a la nuestra. Muchos autores esoteristas explican la historia de la humanidad con el concepto de razas, y nos es diferente al concepto que tenemos nosotros. Ellos hablan de estas humanidades como razas y nos hablan que la raza atlante era una humanidad predecesora de la nuestra. Nuestra humanidad, la que nosotros conocemos que puebla los 5 continentes, es conocida como la raza aria. Los nazis
se equivocaron al pensar que arios solamente eran los nórdicos, los de raza blanca, ojos azules y cabello rubio. Eso es un error, porque raza aria somos todos los que actualmente poblamos nuestro planeta Tierra. Pero los anteriores habitantes del planeta Tierra eran los atlantes. Ellos habitaban en un continente que quedaba antiguamente en lo que ahora conocemos como el Océano Atlántico. Para poder comprender esto un poco mejor, tenemos que saber que la morfología de nuestro planeta no es constante. Este es cambiante a lo largo de los siglos. Mientras que algunos continentes desaparecen, otros emergen, ya que nuestro planeta es similar a un huevo que tiene yema y una clara. Entonces, cuando hablamos de la Atlántida, realmente tenemos que entender que esta pasó por muchos procesos y se fue hundiendo a través de muchos eventos milenarios. Las historias sagradas nos resumen en estos procesos en 3 grandes catástrofes. La primera, ocurrida hace 800,000 años y que es narrada por los Vedas en la guerra del Mahabharata. Otra catástrofe ocurrió hace 200,000 años y la última ocurrió hace 11,000 años, que es aquella que narra Platón en su mito, en el diálogo de Timeo y Critis. Pero Platón no es el único que menciona este evento. Vamos a ver que los mayas también hablan de la leyenda de una civilización hundida en las aguas. Y además, la historia del diluvio es una historia que está presente no solamente en el Antiguo Testamento, sino que está presente además en diversas religiones y cultos a lo largo de nuestro planeta. El diluvio universal justamente se refiere a la desaparición de una humanidad por las aguas y se refiere a la desaparición de la Atlántida. Este diluvio universal se encuentra presente, como les decíamos, en la Biblia. Se encuentra presente en la épica de Gilgamesh, escrito por allá los sumerios en Mesopotamia, mucho tiempo antes del Antiguo Testamento. Lo narran los Vedas con la historia del Manu Vaivasvata, que sacó un pueblo y que inició una nueva civilización, ya que donde el lugar original de ese pueblo fue hundido por las aguas. Por eso al Manu Vaivasvata se le conoce como el iniciador de una nueva civilización. En la antigua Grecia, llena de tanta mitología tan extraordinaria, existe el mito del Deucalión, que también nos habla de el hundimiento de una civilización anterior por las aguas y el surgimiento de una nueva civilización. Encontramos que este mito se encuentra en las tradiciones de los mapuches, de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los puros, de los Mosaye allá en el país de Chad, en África, de los Cahuéscar en la Tierra del Fuego, de los taínos y de los guaraníes. Encontramos también que Platón dijo que la Atlántida se hundió 8,000 años antes del relato egipcio. Pero encontramos algo muy interesante. Vamos a ver un texto maya que corresponde al Códice Troano, que pertenece a la colección Le Plongeon, que nos dice: en el año 6 de Can, el 11 Mulú, en el mes de Sr, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chue. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificada. Después de 2 conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin, la superficie cedió y 10 países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes 8,000 años antes de escribir este libro. También encontramos un texto antiguo encontrado en Lhasa, la capital
de ese país tan misterioso que es el Tíbet, con una inscripción caldea que dice: cuando la estrella Baal cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, que es el Océano Atlántico, las 7 ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol movidas por la tormenta. Y he aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó de los palacios. Los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. Buscaron refugio en sus templos y ciudades. Y el sabio Mu, el sacerdote de Ramú, se presentó y les dijo: ¿no os predije esto? Y los hombres y las mujeres, cubiertas con piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron diciendo: Mu, sálvanos. Y Mu replicó: moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Y si ellos se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren, sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. La llama y el humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos, y se sumergió con sus habitantes en las profundidades del mar en unos cuantos meses. Entonces, encontramos relatos que son similares y que nos hablan de el hundimiento de este continente y prácticamente nos hablan de la última etapa en la cual le correspondió desaparecer por completo. Y nos están hablando de una humanidad que se degeneró, que perdió el rumbo. Para comprender un poco más, la Atlántida comunicaba a México con el norte de África. A medida que la Atlántida se iba hundiendo, iban emergiendo lo que es América, África, Europa y Asia. Algunos restos de la Atlántida, porque siempre quedan restos, son, por ejemplo, las Islas Canarias, que están allí cerca de la costa africana. Otros son las islas de los Azores, que también están a la altura de las costas de Portugal. Todo esto en el Océano Atlántico. España misma, esta península, ella es un resto de la Atlántida. Las islas del Caribe, conocidas como las Antillas, también son un resto del Atlántico. Cuando se estudia el fondo del Océano Atlántico, se encuentra que este es plano, es una plataforma. Vamos a comprender ahora cómo es que pudo haberse degenerado una civilización, cómo es que una civilización que en algún momento llegó a un altísimo grado de desarrollo, de equilibrio, de bienestar para sus habitantes, ¿por qué tuvo que hundirse? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que toda civilización, toda humanidad, en realidad todo cuanto existe en el mundo, está sometido a un ciclo, que es el ciclo de la evolución y de la involución. El ciclo de la evolución nos habla de desarrollo, complejidad, crecimiento, hasta que llega a un tope máximo. Cuando se llega a este tope máximo, entra en acción la hermana gemela de la evolución, que es la involución, que nos habla del regreso hacia atrás, de la descomplicación, del desaprendizaje, hasta volver al punto de partida. Toda civilización, toda llamada raza, pasa por 4 épocas: la de oro, la de plata, la de cobre y la de hierro. En su época de máximo esplendor, los atlantes llegaron a un nivel de civilización que en muchos aspectos fue superior al nuestro. Ellos lograron, tal como no podemos encontrar en diversos textos, en diversas narraciones, y tal como nos enseña la Gnosis, que ellos lograron un gran desarrollo en el campo de la medicina, de la biología, de la ciencia, de la tecnología, de los viajes espaciales y de la robótica. La característica principal
de los atlantes es algo muy especial que tal vez para nosotros sea incomprensible. Es que ellos lograron la sabia combinación de la ciencia con la magia. ¿Y qué es la magia? Es el sabio uso de las fuerzas ocultas de la naturaleza. En el campo de la medicina, ellos lograron progresos impresionantes, haciendo trasplantes de corazón, de hígado, de páncreas, de riñones, y llegaron hasta trasplantar cerebros. Ellos no solamente se limitaban a trabajar con la parte física y con la parte física de las glándulas, porque en ese aspecto lograron un desarrollo impresionante, sino que ellos conocían el fondo más allá de lo físico, es decir, conocían la parte vital y psíquica de las glándulas, que son los chakras. Es decir, para ellos los chakras no era una teoría, para ellos los chakras eran hechos con los cuales ellos trabajaban, investigaban y hacían tratamientos quirúrgicos. En la Atlántida se utilizaba la energía nuclear para prácticamente todo, para el alumbrado, para mover aviones, mover barcos. Ellos tenían autos que podían ir por tierra, agua y aire, movidos justamente por la energía atómica. En el caso de la tecnología, ellos tenían, como hemos dicho, combinaban la ciencia con la magia. Entonces, ellos tenían robots, pero que eran manejados por elementales. Los elementales son las almas de las plantas, de los animales. Ellos sabían combinar o conectar el alma inocente de una planta o de un animal con una máquina, con un robot para que pudiera servirle al ser humano. Ellos tenían unos aparatos para poder transmitir el conocimiento en forma telepática, es decir, no necesitaban estudiar. El conocimiento entraba en forma telepática directamente a ellos. Ellos tenían artefactos para desgravitar objetos, para mover grandes bloques, por ejemplo, de piedra, en una forma fácil porque podían quitarles el peso, es decir, desgravitarlos. Ellos, los atlantes, en su época de máximo esplendor, lograron construir naves espaciales y pudieron viajar por todo el sistema solar. Ellos tenían un cosmopuerto llamado Sandus, el cual permitía el aterrizaje, despegue de naves, tanto hechas por ellos como de otros mundos, porque tenían contactos frecuentes con los extraterrestres. Cuando se observa desde el aire el complejo de las pirámides de Teotihuacán, esto tiene la apariencia de un aeropuerto, de un lugar destinado a ser visto desde el aire para el aterrizaje de algún vehículo. Cuando hablamos de la astronomía, ellos tenían observatorios astronómicos en los cuales no se limitaban solamente a ver las estrellas, a medir sus distancias, a observar sus ciclos. No se limitaban solo a ellos, sino que en esas estrellas ellos podían comunicarse con esos principios inteligentes que rigen y dirigen todo el universo. ¿Cómo eran ellos? Su forma era muy similar a la nuestra. En un inicio, hace miles y miles de años, ellos se desenvolvían en una atmósfera acuosa y y respiraban por branquias. Tuvieron que adaptarse al aire cuando esa atmósfera acuosa fue desapareciendo para que entrase una atmósfera donde estuviese el aire, y tuvieron que desarrollar pulmones, tuvieron que cambiar su sistema de respiración de agallas por el sistema de respiración con pulmones. Su altura era de mayor tamaño que la de nosotros. Por eso es que en diversas mitologías, en diversas escrituras sagradas, siempre se encuentran historias de gigantes. Ellos tenían un lenguaje de 300 consonantes y 52 letras, que son el origen de los actuales idiomas como el sánscrito, el hebreo y el chino. Ellos eran capaces de distinguir 1/3 de las 5 millones de tonalidades de color que existen. Ellos tenían despiertos los llamados sentidos ocultos, la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la intuición, el desdoblamiento astral.
etcétera, etcétera. Algo que recién investiga en una forma incipiente la parapsicología. Para ellos estos sentidos ocultos, el manejo de estos sentidos ocultos era algo absolutamente normal. Estos atlantes, en su época de esplendor, ellos tenían palacios, tenían templos de paredes transparentes, en los cuales abundaban el marfil, el oro y la plata, y tenían un metal al cual ellos consideraban más valioso que el oro y que les daba un color como el fuego, y era el oricalco. Ellos tenían sus casas rodeadas de altas murallas con jardines delante y atrás. Tenían una capital llamada Toy. Algunos de sus países eran Ticlianes, Perlandia, Marapleis. Tenían la ciudad de Poseidonis y ellos rendían culto a lo que se llaman dioses, que son esos seres inteligentes, esas inteligencias que rigen la naturaleza, esos ministros divinos que ellos conocían como dioses y que nosotros conocemos como ángeles, y estos seres superiores eran sus preceptores. Cuando pasó esa época de máximo esplendor, empezó en declive. Ellos perdieron el rumbo y entraron en una degeneración, en una corrupción moral, en un alejamiento de los principios espirituales. Entraron en un declive a nivel interior. Ellos perdieron el rumbo de lo que es una verdadera humanidad, civilización. Por eso es que al entrar en esta degeneración se entregaron a la guerra atómica, a querer destruirse unos a otros utilizando la energía atómica que ya la utilizaban para el progreso científico, lo utilizaron para destruirse. Y además, como ellos combinaban ciencia con magia, empezaron a desarrollar la magia de tipo negro, magia negra. ¿Qué es la magia negra? La que se basa en el deseo, en el odio, en utilizar la mente, y la que se basa en la energía creadora cuando ésta es utilizada fuera del organismo. Lo contrario, que es los magos blancos, la magia blanca, es la que se basa en el amor, se basa en el corazón y se basa en hacer ascender las energías creadoras de hacia adentro y hacia arriba. El abuso de estas dos fuerzas impactó profundamente en la naturaleza y fue la que propició el hundimiento del Atlántida. El planeta es un ser vivo y este ser vivo tenía que defenderse y se vio obligado a deshacerse de esa humanidad perversa. Entonces, junto con esto se da otro proceso, que es la llamada revolución de los ejes de la Tierra. Nosotros sabemos que nuestro planeta tiene un movimiento de rotación alrededor de su eje, un movimiento de traslación alrededor del Sol, pero hay un movimiento más que se da cíclicamente y que no es conocido por completo, que es el movimiento de los ejes de la Tierra. Nosotros sabemos que actualmente el eje magnético no coincide con el eje geográfico y se ha podido estudiar que este se va separando lentamente. Entonces, cuando gira por completo en 90 grados, se da la revolución de los ejes de la Tierra, que propicia lo que explicábamos hace un rato, el hundimiento de algunos continentes y el surgimiento de otros. Ahora, cuando se hundió la Atlántida, no desaparecieron todos sus habitantes por completo. En todos los procesos que estamos mencionando que ocurrieron, quedaron en diversas épocas algunos sobrevivientes. Por ejemplo, algunos de ellos quedaron aislados en diversas regiones y por eso se aceleró su involución, su degeneración, y los restos de ellos son los que la ciencia conoce como el hombre de Cromañón, de Neandertal y de otros, y que se considera que han sido antepasados del hombre cuando realmente fueron remanentes involutivos de esos habitantes del Atlántico. Algunos de aquellos seres que se dedicaron a ejercer la magia negra sobrevivieron y se establecieron en diversas partes del nuevo mundo que iba emergiendo. De ahí proviene lo que nosotros conocemos como magia negra, por ejemplo, vudú, utilizando la mente para influir a otros, etcétera, etcétera. Todas esas tradiciones
de magia que le llamamos magia negra provienen desde la antigua Atlántida, como la Orden Kula en la India y los magos negros de las ciudades de Cartago, Tiro y Sidón. Ahora hablemos de otro tipo de sobrevivientes, aquellos que escucharon las advertencias de ese ser llamado el Manu Vaivasvata, que es reconocido por la tradición como el que sacó un pueblo e inició una nueva civilización. Ese pueblo escuchó las advertencias de ese gran sabio y se preparó para algo muy especial, se preparó para un éxodo. Entonces ellos empezaron a realizar grandes peregrinaciones a esas nuevas tierras que iban surgiendo, de tal manera que algunos se desplazaron a lo que ahora conocemos como México y Centroamérica y también a Sudamérica, mientras que otros emigraron hacia el Asia, a lo que se conoce como la meseta central del Tíbet. Dentro de este grupo de atlantes sobrevivientes hay uno especial, que es el de los mayas. Se sabe que los mayas llegaron a un alto desarrollo, tanto en lo que es la ingeniería, las matemáticas, la astronomía, etcétera, etcétera. Por eso dentro de todas las culturas antiguas americanas, la que tiene cierto cariz muy especial es la de los mayas. Los que pasaron hacia el Asia se mezclaron con los primitivos de la nueva humanidad que iba surgiendo, la raza aria, y formaron las grandes civilizaciones que surgieron allá en el Oriente. Primero se establecieron en lo que es actualmente el Tíbet, luego pasaron hacia la India, luego hacia lo que es Egipto, Mesopotamia, Persia. Los que quedaron en América son los antepasados de todas las civilizaciones maravillosas de nuestro continente que, entre comillas, descubrieron los españoles. El grupo de los mayas, decíamos que es muy especial porque ellos viajaron a esas tierras en el otro lado para instruir a aquellos que estaban en el Tíbet, en Egipto, y también en su propia zona, en Mesoamérica. Por eso es que encontramos esa similitud de las pirámides egipcias con las pirámides en México, las cuales son más antiguas que las pirámides egipcias. Los científicos, los estudiosos piensan que las pirámides de Egipto tienen una antigüedad de 4.000 años aproximadamente, pero los estudios gnósticos nos dicen que esas son mucho más antiguas, de más de 10.000 años de antigüedad y que fueron construidas de generación en generación, tanto en Egipto, tanto en México, en Centroamérica y en nuestra Sudamérica, sobre todo en nuestro país, que tiene esa característica de tener esos maravillosos restos arqueológicos. El lenguaje ceremonial que se usaba antiguamente en el Tíbet era llamado el Naga, y este lenguaje es el mismo lenguaje de los mayas. De los atlantes hemos heredado muchas cosas. Por ejemplo, se reconoce que el alfabeto más antiguo es el alfabeto de los fenicios. Este alfabeto fenicio provenía del antiguo Atlántico. La mitología de diversos pueblos proviene de la Atlántida, porque, por ejemplo, todo lo que se describe en la Ilíada, en la Odisea, realmente fueron eventos, guerras que ocurrieron en la época de los atlantes. El ocultismo trascendental de todos los tiempos proviene del Atlante. La magia negra también proviene del Atlante. Los monumentos ciclópeos vienen de la Atlántida. Por ejemplo, la esfinge era un elemento utilizado por la Universidad Acaldana o la Sociedad Científica de Acaldana de la antigua Atlántida, que fue trasladada allá al Egipto. Otros podemos encontrar las pirámides alineadas con la constelación de Orión, Chichén Itzá allá en México, Teotihuacán y muchos otros restos arqueológicos. Las pirámides mayas de Tikal y otras, Stonehenge, en Bolivia, lo que conocemos como Tiahuanaco, y uno de esos, digamos, esas herencias de ese pasado es nuestra maravilla Machu Picchu. Una mención especial merecen estas llamadas las cabezas gigantes encontradas en México.
las cuales son muy antiguas y ellas representan seres humanos muy grandes, pero con una característica como de pobladores del África. Entonces, muchos piensan que es imposible que esos antiguos mexicanos, centroamericanos hayan tenido contacto con los africanos, pero ahora que conocemos que la Atlántida estaba entre estos dos continentes, entonces sabemos que sí había un contacto entre estos dos lados del océano. Las razas originarias de nuestro continente también son descendientes de los atlantes. Algunas evidencias que podemos encontrar del Atlante: los jarrones del tesoro de Príamo encontrados en las ruinas de la antigua Troya. Cuando rompieron uno de ellos, encontraron unos objetos que decían del rey Cronos de la Atlántida. Eso fue allá en Turquía, en las ruinas de la antigua Troya. Pero si nosotros investigamos un poquito más, se encontraron objetos similares en unas ruinas en Tlahuanca, en Centroamérica. Hay similitudes entre los lenguajes de los mayas y de los egipcios. Hay similitud en la historia del Atlas griego y del Atlanteótel mesoamericano, que ambos cargan al mundo sobre sus espaldas. Otros más, se han encontrado algunos restos en el Océano Atlántico. Por ejemplo, la carretera de Bimini en las Bahamas, que tiene forma de una carretera encontrada en el fondo del océano cerca de las Islas Bahamas. También se han encontrado en el fondo del océano, cerca de las costas de Cuba, unas estructuras similares a pirámides. Entonces, estas son algunas imágenes de lo que se encuentra ahí en las Bahamas, la carretera de Bimini. En Cuba se encontró que a 700 metros de las costas hay algo que parece una ciudad sumergida en la zona cercana al Triángulo de las Bermudas. Esto fue reportado en octubre del 2012, ya que hicieron unos estudios con escáneres o sonares submarinos, los cuales pudieron mostrar que existían unas estructuras en el fondo del océano. Estas estructuras, como decimos, tenían forma de las pirámides encontradas en Teotihuacán. Entonces, los científicos que estudiaron eso reportan haber descubierto pirámides de cristal y otros edificios y carreteras. Esto se hizo un primer anuncio en el 2002, pero no se pudo profundizar más porque en ese tiempo no habían fondos suficientes para investigar. Sin embargo, esto de las estructuras ya había sido encontrado por los submarinos que se dirigieron a esta zona cuando hubo en Cuba, en los años 60, la crisis de los misiles. Ahora queremos hablar de un aspecto más. ¿Será posible que la tragedia Atlante retorne? ¿Será posible que una humanidad sea acabada en forma similar a como fue destruida la antigua Atlántida? La humanidad actual, si nosotros estudiamos un poquito la negra historia de los últimos siglos y sobre todo de los últimos 100 años, ha llegado a niveles de maldad que nunca antes se habían visto. Los horrores vistos en la Atlántida son insignificantes a comparación de las barbaries que se han dado en esta llamada raza aria. Por ejemplo, encontramos un mundo que cada vez se va hundiendo en la basura, en la contaminación. Se dice que en el Pacífico la basura se está juntando y está formando una isla de basura que ya va tomando el tamaño de países. Encontramos que el ser humano ha sido capaz de destruir con bombazos, con ataques a otros seres humanos, sea por motivos políticos, económicos, pero es el hecho de acabar con miles de vidas en pocos instantes. Vemos, por ejemplo, en estas imágenes algunas ciudades destruidas por bombardeos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, miles y miles de personas prisioneras, las cuales no comían, no bebían, y cuando fueron rescatadas, fueron encontrados prácticamente como esqueletos vivientes. La bomba atómica.
lanzada sobre población, sobre blancos civiles, que apagó la vida de miles de seres humanos en unos instantes, demostró cómo realmente la crueldad humana puede no tener límites. Actualmente los países están llenos de bombas atómicas con la capacidad de destruir el mundo varias veces por el potencial energético que todas estas bombas tienen. Entonces, encontramos también que lo que es la drogadicción está destruyendo a miles de seres humanos. Encontramos personas llevadas por las pandillas buscando destruir a otras personas. Encontramos personas que no se aceptan a sí mismas como son y buscan siempre modificarse, deformándose. Encontramos partes del mundo asoladas por el hambre, por las enfermedades, por la guerra y por la destrucción. Y muchas veces los seres humanos nos preocupamos solo de nosotros mismos y no nos preocupamos de los que sufren. Se hace necesario realmente, si el mundo sigue así, con todo el desequilibrio que se ha venido produciendo, que el mundo otra vez tenga que limpiarse y que sea necesario una nueva catástrofe para poder permitir que el planeta se recupere del peligro que significa una humanidad degenerada. Los grandes sabios profetas han anunciado que los atlantes se hundieron o perecieron por el elemento agua, y que la raza aria, si continúa por el mal camino, tendrá que perecer por el fuego y por los terremotos. La revolución de los ejes de la Tierra es cíclica. Entonces, este es un evento que en algún momento se tiene que dar. Pero en forma similar, así como esos atlantes que escucharon al Manú Baibasfata y hicieron una transformación interior, no cayeron en esa degeneración, maldad en que los habitantes de su civilización cayeron. Ellos no se nivelaron con ellos, hicieron una transformación, lograron establecerse en tierras nuevas. Igualmente, el ser humano que logra hacer una transformación interior podrá también en forma similar establecerse en tierras nuevas el día que este retorno de la tragedia Atlante se dé. Si es que el ser humano va en camino de la degeneración tal como va ahora. Esta pandemia que estamos pasando en muchos lugares ha podido desnudar la crueldad del ser humano. Obviamente, no de todos, pero sí de muchos de ellos. Para nosotros poder hacer una transformación interior, necesitamos de muchas cosas, pero las vamos a resumir en 3 aspectos principales. Estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia, los cuales son morir psicológicamente, nacer espiritualmente y sacrificarse por la humanidad. Morir psicológicamente es eliminar nuestros defectos de tipo psicológico. Nacer es el sabio uso de nuestras energías creadoras para poder lograr creaciones espirituales. Y el sacrificio por la humanidad es la caridad consciente, servir sin esperar nada a cambio. Esto va a permitir que nosotros podamos mejorar como seres humanos, no permitir que caigamos en las garras de la degeneración y de la maldad humana y poder ser realmente buenos hombres, buenas mujeres, buen padre, buena madre y tener la posibilidad, si se da ese retorno de la tragedia Atlante, poder establecerse en tierras nuevas para poder ser partícipes de una nueva civilización. Entonces, esto ha sido nuestra conferencia de los misterios de la Atlántida, la cual esperamos que haya sido de su agrado, que la hayan podido encontrar útil, de beneficio para su crecimiento interior y que nos ha podido explicar algunos de esos misterios que siempre ha inquietado a la humanidad. Y ahora vamos a dar el espacio para algunas preguntas de los que están viendo esta conferencia. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a dar respuesta a algunas preguntas que hemos recibido por las redes. Acá tenemos, bueno, solo un par. Si pueden seguir haciendo sus preguntas si desean.
Bueno, la primera pregunta para Jorge Luis es, ¿por qué perdieron el rumbo los atlantes? Jorge Luis, te pasamos la palabra. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, los atlantes perdieron el rumbo, porque como hemos mencionado, toda civilización está sometida al ciclo de la evolución y de la involución. Los atlantes, así como nosotros, tenían unos factores psicológicos en su interior llamados psicológicos, que son nuestros defectos, aquellos que producen en nosotros ira, que producen en nosotros codicia, que nos producen en nosotros deseos que normalmente nunca se satisfacen. Es decir, todo lo que podríamos conocer, mencionar como aspectos negativos en nuestro interior. Cuando nosotros permitimos que crezcan, entonces, y toda una humanidad pasa por ese proceso, entonces es ahí cuando se lanzan unos contra los otros. Es por esa razón que esa humanidad atlante perdió el rumbo y se lanzó a lo que es la guerra, se lanzó a destruirse entre seres humanos. Gracias, Jorge Luis. Bueno, está muy interesante esa respuesta. Acá hay otra pregunta que nos deja. Dice, ¿de dónde saca usted esa información? Adelante, Jorge Luis. Es una pregunta muy interesante. Muchas gracias por esa otra pregunta. Bueno, hemos podido exponer en esta conferencia diversas fuentes de información, diversos escritores, autores a lo largo de los siglos nos han hablado de la Atlántida y de su tragedia. Y también los instructores principales de la Gnosis, los grandes maestros de la Gnosis, nos han podido describir con detalle la historia de la Atlántida. El fundamento básicamente de nuestra exposición ha sido la información que los fundadores de la Gnosis, gracias a sus capacidades de investigación, han podido verter para nosotros. Bueno, hemos terminado esta conferencia, que esperamos que haya sido del agrado de ustedes, que haya podido satisfacer alguna de las inquietudes que puedan tener, que les haya servido para su desarrollo interior, para su desarrollo espiritual. Queremos agradecer a ustedes por vernos y queremos agradecer también a AGEACAC, a la cultura gnóstica, por habernos permitido esta oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento que consideramos muy especial y muy maravilloso. Les deseamos que tengan una vida plena que les permita tener un desarrollo espiritual y que tengan la inquietud de buscar aquello que permite al ser humano su regeneración y su desarrollo físico y espiritual. Para esto les invitamos muy cordialmente a todos los eventos, tanto virtuales como presenciales, que la cultura gnóstica frecuentemente organiza. Muchísimas gracias con todos y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Jorge Luis, por esas palabras tan inspiradas y también muchas gracias por esta conferencia. Espero que a ustedes, queridos amigos que nos están mirando a través de las redes, pues hayamos podido responder las preguntas que tenían acerca de la Atlántida. Los esperamos el próximo viernes para compartir un tema muy interesante que es lo real de Capricornio. Entonces, para nosotros poder conocer este signo que tiene muchas cosas interesantes, los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche y en nuestras redes pueden visitarlas en cualquier momento. Bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber visto y escuchado esta conferencia. Nos estaremos encontrando. Hasta luego.